¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Rutas y Retos de Legalidad, su programa favorito de todos los abogados y todos los interesados en el derecho. Estamos muy contentos y agradecemos sobre todo a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, que hace posible también la realización de este programa y que lo conduce en lo general. Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento de conducir este programa porque tenemos invitadazo de honor, invitadazo número uno, por así decirlo. Ya deseábamos este programa, no solo su personal, de los que hacemos posible el programa, sino también todos ustedes, nuestros oyentes. Es un gusto para mí presentarles al doctor Giovanni Asael Figueroa Mejía, quien pues vaya, ya su reputación le precede como un gran constitucionalista y un gran investigador. Si me permiten, me gustaría decir que, pues en primer lugar, el doctor Giovanni es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, con mención europea y la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, es autor de 3 libros publicados por Porrúa, coordinador de 9 obras colectivas y autor de más de 50 capítulos de libros, artículos especializados, prólogos, voces de diccionarios, reseñas bibliográficas y otros escritos académicos publicados en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México. Nada más, damas y caballeros, para que vean el talante de nuestro invitado. Sus líneas principales de investigación son sentencias constitucionales y derecho comparado. Actualmente es académico de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Pues vaya, realmente es un gusto tenerlo aquí, querido doctor, sea bienvenido, para hablar de un tema muy interesante y yo creo que a veces poco conocido, que es la presunción de constitucionalidad en la ley. ¿Cómo está, querido doctor? No, pues muy bien y desde luego muchísimas gracias por la invitación. Como bien comentas, ya tenía muchísimas ganas de estar en el programa que conduces. Muchas gracias, ¿no? Y más nosotros, doctor. Eso se lo juramos, que realmente, pues siempre poder escuchar y ya que ahorita también, a pesar de la pandemia, la tecnología nos une para esto, pues sobre todo para compartir. Una de las tareas más importantes del abogado, creo, es seguir estudiando y qué mejor que pues estudiar a partir de unas charlas amenas como es a través de este programa. Pues bien, doctor, el tema, como lo decía al inicio, suena curioso, es un tema curioso y si me lo permite, a veces en la licenciatura ni siquiera se toca como se debe o a veces ni siquiera se entiende qué es esto y creo que vale la pena mucho mencionarlo, por lo cual me gustaría hacerle una primera pregunta, un primer acercamiento. ¿Qué es el principio de presunción de constitucionalidad de la ley? Para entrar de forma obligada al tema y como dicen de lleno. Pues claro que sí, estimado Juan, pero si me lo permites también, pues en primer lugar, me gustaría, y antes de dar respuesta a tu planteamiento, agradecer al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, quien como sabemos dirige la Facultad de Derecho de la UNAM. También a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien dirige el Seminario de Derecho Administrativo. Y por supuesto agradecerte a ti, querido licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, eh, por dirigir este estupendo programa llamado Rutas y Retos de Legalidad, ¿sí? Por permitirme que esté este día con ustedes compartiendo algunas cuestiones que considero que son relevantes en relación a uno de los temas que, como bien mencionas, son poco estudiados, poco conocidos, no solamente por los licenciados en Derecho que ya ejercen profesionalmente en diferentes áreas, sino también incluso por los propios profesores de licenciatura o de posgrado, específicamente en licenciatura, aquellos que se dedican a analizar, por ejemplo, derecho procesal constitucional, le dedican muy poco tiempo o en muchas ocasiones ni siquiera está contemplado en su programa este importantísimo principio. Y sin más preámbulos, pues ahora sí me gustaría, como bien dices, entrar de lleno
por lo menos dar algunas pinceladas acerca de cuáles serían las peculiaridades principales acerca de este principio de presunción de constitucionalidad de la ley o del derecho. Y creo que lo primero que hay que decir es que se trata de uno de los principios más relevantes configurados por la jurisprudencia constitucional, pues a través de él, los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas han comprendido que una de sus finalidades principales al controlar la constitucionalidad de la ley, claro, además de garantizar el respeto de la Constitución, es conservar precisamente la obra del legislador por su origen democrático. Dicho de otra forma, estimado Juan, una estimación adecuada del valor de la democracia debería llevar al juez constitucional a desarrollar su función con especial cuidado a la hora de decidir si una ley debe declararse inconstitucional o conforme con la Constitución, pues considero que se debe partir de una confianza hacia el legislador, lo cual implica reconocer en él que al aprobar una ley ha realizado una determinación, digamos, preliminar acerca de la regulación constitucional que es relevante para desarrollar una determinada materia. También creo que es importante señalar que la presunción de constitucionalidad de la ley no debe entenderse solo como una afirmación formal de que cualquier ley se tendrá por válida hasta que sea declarada inconstitucional, sino que considero que materialmente representa una confianza al legislador porque se supone que cuando elabora una disposición realiza su función teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Constitución. Por tanto, Juan, solo se deben declarar inconstitucionales aquellas leyes que contradigan la Constitución de manera evidente. Entonces, podríamos decir que cuando una ley esté escrita en términos muy amplios, deberá presumirse que el legislador ha sobreentendido que la interpretación con la cual habrá de aplicarse dicha ley es precisamente la que permita mantenerla dentro de los límites constitucionales. Esto es muy importante lo que refiere, sobre todo porque me trae a colación siempre que se habla, por ejemplo, de una inconstitucionalidad de la ley, a veces se parte de, el legislador tiene la obligación de emitir leyes, ¿no? Y de cuando las emite, pues a veces siempre decimos que por falta de técnica legislativa y otras cosas, pues no tiene ninguna razón o a veces no se aplican como deben de ser en la vida real, en el mundo fáctico del derecho. Pero qué curioso es que realmente sí tiene que haber una presunción, es decir, creo yo con lo que usted refiere, que cuando, y es un papel que tiene que tener el legislador también, a la hora de legislar, pues siempre también tener este rigor, creo yo, de que su legislación vaya conforme a la Constitución, es decir, no nada más legislar por legislar y después que la Suprema Corte resuelva si es o no constitucional, sino desde antes yo creo hacer este ejercicio. De aquí que también yo quisiera seguir con este análisis y de estas cuestiones teóricas, además de estas cuestiones teóricas que justifican la utilización del principio de presunción de constitucionalidad, me gustaría preguntarle, ¿habría algunas exigencias prácticas que puedan justificar este mismo empleo de esta presunción? Sí, desde luego que sí. Además de estos argumentos que han señalado diferentes académicos para desglosar y precisar el contenido de la citada presunción, recuerdo algunos nada más de manera mínima, de los muchos que pudiera compartir. Uno que llama mi atención, el de un profesor que ha estudiado durante mucho tiempo este tema
sobre todo a través de este libro que se llama Justicia Constitucional y Democracia. Me refiero al profesor Ferrer Escomella, y él ha dicho que el principio de presunción de constitucionalidad de la obra del legislador, pues es una consecuencia del principio democrático. Y creo que esto es importante resaltarlo, por considerarse sobre todo que la ley está revertida de un especial decoro, si lo queremos ver de esa manera. Al ser aprobada, hay que recordarlo, por el Poder Legislativo, que es el órgano del Estado que está en la mejor posición institucional para establecer la voluntad popular al ser elegido periódicamente por sufragio universal. Pero también viene a mi memoria otro profesor que creo que con una muy buena técnica al momento de explicar este principio, ha argumentado, entre muchas otras cosas, lo siguiente. Me refiero al profesor Carlos Nino, que ha justificado el empleo de este principio en que la respuesta que el legislador puede dar a un conflicto de intereses es probablemente más adecuada que la que pueda dar el juez, pues la ley es el resultado de un proceso que cristaliza los compromisos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, pero esto hay que recordarlo dentro del marco de la propia Constitución. Entonces, además de estos argumentos, creo importante, y atendiendo ya de manera precisa a lo que me estás planteando, que además de las cuestiones, digamos, teóricas que justifican la utilización del principio de presunción de constitucionalidad, también creo importante resaltar algunas cuestiones prácticas que justifican el ejemplo de este principio. Y dentro de ellas habría que destacar, considero las siguientes. Mira, el poder corregir los errores que puedan llegar a cometer los jueces al emitir una sentencia. Este sería una de las principales justificaciones prácticas. Y lo preciso de mejor manera, fíjate. Por una parte, puede ocurrir que, por ejemplo, cuando el juez que debe resolver un juicio de constitucionalidad invalide una ley que en realidad, tras un análisis más profundo y a la luz de nuevos datos y argumentos, resulta completamente acorde con la Constitución. Y ello porque la disposición invalidada, con efecto, recordemos, erga omnes, al ya no formar parte del ordenamiento jurídico, pues por lo tanto no puede dar origen a iniciar un nuevo proceso para declarar esa ley conforme con la Constitución. Esa sería la primera cara de una misma moneda, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces ahora pasemos, Juan, a la otra cara. Entonces, en ese mismo dilema, por otra parte, puede suceder que el juez declare válida una ley que en realidad es inconstitucional. Y entonces se llega a esa conclusión tras un análisis más detenido del contenido de esa ley sometida a control de constitucionalidad. Como podemos ver, el riesgo de error por el juez se produce en los dos supuestos a los cuales acabo de hacer alusión. Sin embargo, en los sistemas de justicia constitucional como el sistema mexicano, en donde se puede controlar la ley con el simple hecho de su aprobación y sin necesidad de que esa ley haya entrado ya en vigor, o también se puede controlar la constitucionalidad de la ley en nuestro sistema jurídico y en la mayoría, cuando, por ejemplo, una ley con el simple hecho de haber sido publicada y sin que haya sido aplicada a un caso concreto, los órganos legitimados para presentar las demandas ante los tribunales constitucionales a las Cortes Supremas pueden hacerlo pidiéndole a esos órganos que declaren la constitucionalidad de la ley. Entonces, en estos supuestos, el juez constitucional debe presumir
la validez de la ley, porque es más fácil, si te fijas, que en el futuro otros jueces corrijan el error consistente en declarar la validez de una ley que en realidad es contraria a la Constitución. Si te fijas, el hecho de beneficiar a la ley con una presunción de constitucionalidad impone entonces a los órganos que pueden presentar una demanda pidiendo su inconstitucionalidad la carga de argumentar convincentemente sobre la incompatibilidad entre la disposición sometida a control y el sistema de normas enunciado por la propia Constitución. Lo que se va a traducir en que el juez pueda invalidarla únicamente cuando haya suficientes razones en contra de la ley. Entonces sería oportuno precisar que es de este modo o de esta manera de ejercer el control de constitucionalidad, un tema al cual cuando nos estábamos poniendo de acuerdo acerca de cuáles eran las vertientes a través de las cuales íbamos a abordar este tema, recuerdo que insististe mucho en que nos centráramos en alguna parte de la plática en el control de constitucionalidad. Entonces, si te das cuenta, aun cuando el tema no sea específicamente control de constitucionalidad, cuando se presume la constitucionalidad de la ley, entramos en el marco precisamente del control de constitucionalidad. Para terminar este planteamiento que me haces y dar respuesta al mismo, creo también que hay que precisar que en este modo de ejercer precisamente el control de constitucionalidad, se tiene una justificación, eh, digámoslo, extraprocesal, que radica en la necesidad de conservar el derecho y evitar caer en lo ilógico que sería partir de la hipótesis opuesta a la de presunción de constitucionalidad, es decir, considerar que las leyes sometidas a control son inconstitucionales de entrada. Imagínate si se parte de esta idea, el sistema de control de constitucionalidad mexicano y también el que se ejerce en cualquier otro país, pues entonces se desbordaría, porque imagina que bastaría la simple publicación de la ley para que los órganos legitimados para presentar demandas ante esos tribunales, pues constantemente estarían sometiendo a control de constitucionalidad de las leyes. Si así estando legitimados solamente algunos órganos, por ejemplo, en el sistema de control de constitucionalidad mexicano, la Suprema Corte Mexicana tarda muchísimo tiempo para emitir una sentencia, no quiero pensar si se partiera de la idea que todo aquello aprobado por el órgano legislativo es contrario a la Constitución. Imagínate qué sucedería. Tardarían muchísimos años más para resolver todos esos asuntos que se someten a control de constitucionalidad ante nuestra Suprema Corte. Y es un buen tema, digo, qué bueno que lo refiere el doctor, porque sí, precisamente atrás de bambalinas platicábamos de este tema y es que salía a colación y de aquí quiero hacer un paréntesis, abrir un paréntesis, porque el doctor Giovanni, uno de sus últimos libros publicados en Porrúa se llama Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad, el cual pues de aquí les recomendamos mucho su lectura y no porque esté aquí el doctor, sino porque realmente es un estudio muy profundo para entender estos conceptos, no solo en un ámbito teórico, sino ya verlo en un ámbito más, un enfoque más práctico también. Y pues vaya, realmente de ahí se tenía pues vaya, el deseo también de tocar estos temas. Así que pues ya búsquenlo, porque el estudio es importante para nosotros, así que adquiéranlo cuando les sea posible. Y pues ya, a ponerse a estudiar. Pero bueno, ya cierro el paréntesis o la publicidad, como quieran, pero que es de corazón Gracias. porque realmente vale la pena leerlo. Y también quisiera rescatar un punto que dijo el doctor Giovanni. Hoy por hoy tenemos el juicio de amparo, ¿no? Que por muchos querido, ya por muchos ya odiado, dicen que ya está pasando de moda, yo digo que sigue siendo vigente y seguirá haciéndolo, ¿no? Al fin y al cabo es
una figura propia, nacional, como dice. Y pues rescato mucho porque cuando usted hablaba sobre todo de esta presunción de constitucionalidad, pues luego se me vino a la mente pues las normas heteroaplicativas y las autoaplicativas, ¿no? Como una forma de rigor para que la Suprema Corte vea, bueno, el Poder Judicial de la Federación, mejor dicho, vea la constitucionalidad de una futura norma a aplicarse. Y creo que es importante que en la práctica lo tengamos porque yo sí creo que la presunción no es algo teórico, la presunción tiene que darse de facto, es decir, hay muchas presunciones en el mundo jurídico, pero a veces la presunción de constitucionalidad en una ley no le damos el rigor necesario, creo yo. Creo que el maestro Giovanni ya nos ha hecho con una expertise muy sensible cómo es que se va constituyendo esto. Por lo cual, una tercera pregunta que, si me lo permite, doctor, le quisiera hacer sería, ¿se podría establecer como argumentos a favor de este principio, es decir, del principio de presunción de legalidad de la norma o de la ley, constitucional de la ley, disculpen, la seguridad jurídica y huir de los vacíos innecesarios en el ordenamiento jurídico? No, de hecho, Juan, además de que me parece muy acertada tu pregunta, creo que sería uno de los argumentos básicos para justificar el por qué la ley se debe de entrada de presumir como conforme con la Constitución. Pues además de lo que he dicho hasta este momento, este principio busca precisamente esto que preguntas, o tiene la pretensión de seguridad y estabilidad que debe haber en un sistema jurídico, cuya certidumbre se vería alterada si se produjeran derogaciones de disposiciones normativas que no fueran necesarias por su incompatibilidad con la Constitución. Incluso autores como Santos Vijande han argumentado que este principio de presunción de constitucionalidad de la ley, unido a los requerimientos propios de la seguridad jurídica y a la posición del Tribunal Constitucional como mayor intérprete de la Constitución y juez de la ley, hacen que la utilización de sentencias constitucionales que no se limitan a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de manera pura y simple, más que una posibilidad lícita, constituya un auténtico deber. Pues con este tipo de sentencias constitucionales, que uno de mis libros que publiqué en 2011 en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, que dirige el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, titulado ese libro, Sentencias Constitucionales Atípicas en el Derecho Comparado y en la Acción de Inconstitucionalidad Mexicana, evidenció, entre otras cosas, que con ese tipo de modalidades sentenciadoras atípicas se evita crear inseguridad jurídica al conservar lo que el legislador ha creado. Y esto creo que es importante relacionarlo con la segunda parte de tu pregunta. Pues con el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, también se pretende precisamente huir del vacío que se provoca cuando una disposición legal se declara nula o inválida. ¿Y por qué hago esta diferencia entre nulidad e invalidez de la ley? Porque hay que tomar en consideración, Juan, que no en todos los sistemas jurídicos se establece que las leyes declaradas inconstitucionales como consecuencia o que traerán aparejada la nulidad. Si en un sistema encontramos que se dice una sentencia aprobada por tal número de magistrados constitucionales se declara inconstitucional y nula, automáticamente lo que se nos tendría que venir a la mente es que en ese sistema de control de constitucionalidad lo que está operando son las consecuencias retroactivas de las disposiciones normativas declaradas inconstitucionales. En cambio, si en un sistema de control de constitucionalidad vemos que se establece, por ejemplo, en el caso mexicano, que dice en el artículo 105 de la Constitución,
por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad, se requiere del voto aprobatorio de por lo menos o de cuanto menos 8 ministros de la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de la ley como consecuencia declararlas inválidas. Entonces ahí lo que se nos tiene que venir a la mente es que en el sistema mexicano de control de constitucionalidad lo que opera ya no es el principio de retroactividad o de las consecuencias retroactivas de la ley declarada inconstitucional, sino que esa ley se elimina del ordenamiento jurídico a partir del pronunciamiento de la Corte, es decir, la declaración de inconstitucionalidad de la ley en nuestro sistema es pro futuro, ¿sí? Salvo en materia penal, es decir, cuando se declara inconstitucional una ley en esa materia y siempre y cuando sea en beneficio del privado de la libertad. Esto creo que es importante tomarlo en consideración y por eso hacía la diferencia entre declaración de nulidad y declaración de invalidez de la norma. Y entonces, de acuerdo con esa configuración de los efectos de las sentencias estimatorias establecidas en cada sistema de control, de constitucionalidad o de justicia constitucional, es importante tomar en consideración estos dos supuestos. ¿Y por qué lo resalto, Juan? Porque creo que esta idea es particularmente útil, sobre todo si recordamos que la eliminación definitiva de uno o de varios artículos e incluso de toda una ley es un suceso muy grave por el vacío normativo que se genera al emitir una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley. Y esa gravedad se hace más evidente si el legislador no se preocupa de colmar el vacío rápidamente con nuevas leyes que se estimen conformes con los parámetros constitucionales. Para que esto quede más claro, dicho de otra forma, cuando el legislador carece de la agilidad necesaria para cubrir de inmediato el hueco que deja la ley eliminada del ordenamiento jurídico. Y esa laguna genera una gran confusión jurídica para los ciudadanos y para todos los poderes públicos. Entonces, con frecuencia, la laguna que crea la anulación o invalidez de la ley puede determinar, como recuerdo que ha dicho en más de una ocasión la Corte Constitucional Italiana, una situación de mayor inconstitucionalidad en la solución de los problemas que la ley eliminada digamos, eliminada del ordenamiento jurídico regulaba. De ahí que creo que es importante traer a esta charla la preocupación por evitar los vacíos legislativos o lagunas que no sea una preocupación meramente académica o meramente teórica, sino que además ha estado siempre presente en mayor o menor grado en la jurisprudencia de los tribunales y cortes constitucionales, sobre todo latinoamericanos y europeos. Muy bien, doctor. Esto me llama la atención. Disculpen la pausa, pero es que luego muteo yo mi micrófono para evitar que otros sonidos interrumpan la charla. Ana, ni te Pero preocupes. realmente creo que es muy valioso esto. De ahí que me quiera meter también rápido ahora a preguntar cómo estamos en el caso mexicano, ¿no? Es decir, cómo hoy por hoy México vive o ubica esta presunción de constitucionalidad. Es decir, en concreto mi pregunta sería, ¿podríamos ubicar un fundamento constitucional de la presunción de constitucionalidad o de plano no existe ni siquiera contemplado en nuestra Constitución? ¿Qué opina? Sí, mira, creo que sí lo hay. Claro, no de la misma forma como otros principios que son importantes o que son obligatorios para el juez constitucional,
como el caso, recordarás, del principio de interpretación conforme, que si bien es cierto, pues los diferentes órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, ya lo venían utilizando, pero si bien es cierto, hasta junio se eleva a rango constitucional en el artículo primero constitucional, segundo párrafo. Entonces ahí, en relación a ese principio de interpretación conforme a la Constitución, de interpretación conforme al Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos, y otro principio que también está en ese artículo primero, segundo párrafo, que es el principio pro persona. Esos sí tienen una base constitucional evidente. En cambio, el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, pues no lo vamos a encontrar como de la misma forma como el de presunción de, perdón, como el de interpretación conforme a la Constitución, con todas sus letras. Pero sí considero que es posible hacer derivar un fundamento constitucional de este principio en el ordenamiento jurídico mexicano. Y sin temor a equivocarme, creo que en nuestro sistema ese fundamento se encuentra en dos disposiciones en las cuales considero que se sustente el principio, con base en la premisa de que las normas generales cuentan con la presunción de constitucionalidad. ¿Y cuáles serían entonces esas dos disposiciones normativas constitucionales a través de las cuales se puede hacer derivar, repito, por lo menos de manera implícita el fundamento constitucional del principio? Serían, en primer lugar, la disposición que sustenta el principio de supremacía constitucional y que impone la obligación de que las normas constitucionales, es decir, las disposiciones normativas infraconstitucionales, deben ser conformes con la norma suprema. Me refiero al artículo 133 constitucional. Y en segundo lugar, la disposición que requiere o que exige la obligación a todo funcionario público de desarrollar su función en consonancia con la ley suprema, es decir, el artículo 128 de la Constitución. Creo que esos dos artículos podrían servirnos como fundamento constitucional de este principio o de este criterio de presunción de constitucionalidad de la ley. Y entonces, la obligación impuesta en esos dos artículos, trasladar al campo de la creación del derecho, implicaría que toda disposición normativa secundaria, es decir, las leyes o los códigos aprobados por el Congreso de la Unión o por cualquiera de las legislaturas locales, independientemente de la categoría especial que tengan, es decir, recordemos, por ejemplo, que el Congreso de la Unión, Juan, puede emitir pues leyes generales, leyes federales, leyes reglamentarias o que las leyes locales, por ejemplo, como bien sabemos, son configuradas por las cámaras de diputados de las entidades federativas. Entonces, cualquier disposición normativa debe estar acorde con los contenidos de la Constitución General. Circunstancia esta que se traduce en una limitación jurídica a la labor de los poderes legislativos ordinarios. Y con fundamento en esta idea, se presume que el legislador, al emitir las leyes, lo hace con apego a la Constitución mexicana y que la inconstitucionalidad de la disposición normativa debe ser demostrada de manera contundente, en atención a la presunción de constitucionalidad con la que cuenta toda disposición emanada de un cuerpo legislativo. Luego entonces, el ordenamiento jurídico contempla que en las decisiones de los tribunales, de manera muy especial de aquellas sentencias constitucionales que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de cualquier mecanismo de control constitucional, deben tener como una de sus premisas
garantizar el principio democrático del Estado mexicano, puesto que las disposiciones normativas sometidas a control gozan, como ya lo adelanté en alguna parte de mi charla, de legitimidad democrática al provenir de un procedimiento seguido por un poder en el que se encuentran representadas, si estamos de acuerdo, las mayorías, pero también las minorías. Y esto realmente es muy representativo porque, y les voy a decir por qué. Porque así como lo dijo ya el doctor Giovanni, creo yo que hasta en la misma Constitución tienen que emanar estos parámetros de presunción y a veces no los ubicamos como tal. Y inclusive estaba pensando, hasta para nosotros en la vida práctica, si es que nos dedicamos al litigio, pues es importante conocer este fundamento constitucional hasta para valer después el día de mañana, valer la posible inconstitucionalidad de alguna ley, ¿no? En este caso, como decía él, el doctor puede ser ya una norma general que pues, de alguna forma a veces es muy difícil, porque se supone las normas generales son aquellas que van a legislar prácticamente ya en concreto un principio, un derecho fundamental propio de la Constitución, pero sí lo podemos ver también en normas, sobre todo en leyes federales, ¿no? Digo, pensando bonito en materia tributaria, donde casi no se conceden, pero pues ahí también podríamos hacer valer esta presunción de constitucionalidad que debe de tener estas leyes, ¿no? Doctor, me gustaría preguntarle ahora en este hecho de que ya nos puso cómo se podría hacer esta situación de este principio, hacerle la pregunta de, ¿podríamos poner algunos ejemplos concretos de sentencias en las cuales la Suprema Corte Mexicana haya utilizado el principio de presunción de constitucionalidad de la ley? Es decir, si existen o no podemos tener ejemplos. ¿Qué opina? Sí, no, sí, sí, sí. Si te parece, divido esto que comentas en dos partes. Primero, con relación a algún comentario nada más con relación a lo que decías hace algún momento. Es verdad que este principio pareciera que solamente tendría que ser empleado por el juez constitucional, es decir, por aquel órgano, con independencia del nombre que se le otorgue en cada sistema de control constitucional, llámesele tribunal o corte constitucional, Corte Suprema o Suprema Corte, Sala Constitucional o Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, con independencia del nombre, aquel órgano que en un país es el encargado de velar por que se respete el principio de supremacía constitucional, es decir, aquel órgano que se convierte en el guardián supremo de la Constitución, como en el caso mexicano, la Suprema Corte Mexicana. Pero también que parecería que este principio es una obligación de los demás jueces que pueden ejercer control de constitucionalidad de las leyes en México, cada uno en el ámbito de sus competencias, es decir, hablando de control difuso de constitucionalidad. Eh, pero me resultó muy interesante uno de los planteamientos que haces hace algún momento, porque decías esto también, o este es un principio también que deberían de tomar en consideración los abogados postulantes. Sobre todo, considero aquellos abogados que van a representar a las partes demandadas. Por ejemplo, cuando el órgano demandado en una demanda que pretende que la Corte, por ejemplo, declare la inconstitucionalidad de la ley, entonces imagínate, el órgano que va a ser demandado siempre va a ser el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es decir, el órgano que emitió la disposición Y el que normativa publicó. sometida a control de constitucionalidad, así es, Juan, y el que promulgó esa disposición normativa. Entonces, los abogados que vayan a presentar el informe correspondiente ante la Suprema Corte deberían de utilizar también este principio de presunción de constitucionalidad. ¿Para qué? Para hacerle ver o tratar de convencer a la Suprema Corte de por qué tendría que presumir que la disposición normativa sometida a control de constitucionalidad
no contradice los principios, los valores y las reglas constitucionales, sino que debe presumir la constitucionalidad de la misma. Eso con relación al primer planteamiento que mencionas. En relación al segundo, creo que mencionabas si podríamos poner algunos ejemplos acerca, a través de los cuales se utilice el principio de o el criterio de presunción de constitucionalidad de la ley. Creo que este planteamiento es de la mayor relevancia, sobre todo porque muchas veces cuando uno estudia principios y criterios constitucionales, pareciera que los académicos únicamente los abordamos desde el punto de vista meramente teórico. Y considero que cuando hacemos investigación o realizamos pues algún escrito cualquier índole, deberíamos de meternos a analizar sentencias también para ver cómo utilizan en la realidad esos principios los tribunales constitucionales. Y sí, al igual que cualquier otro tribunal y corte constitucional, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en innumerables ocasiones utiliza este principio al controlar la constitucionalidad de la ley. La manera más evidente de ver reflejado este principio es, por ejemplo, cuando la Suprema Corte emite una sentencia que suelo llamar sentencia desestimatoria pura y simple de la inconstitucionalidad. Y de manera muy simple, ¿cuáles serían estas sentencias? Pues aquellas a través de las cuales la Corte considera que no encuentra ningún vicio de inconstitucionalidad en la disposición normativa sometida a control de constitucionalidad. Es decir, en la parte considerativa de la sentencia es posible ubicar que los ministros, las ministras, argumentan que esa disposición normativa se presume completamente acorde con la Constitución. Pero también hay diversas modalidades sentenciadoras a través de las cuales el Tribunal Constitucional Mexicano, por ejemplo, utiliza este principio con diferentes graduaciones, con diferentes formas de utilizar el principio. Y si te parece, no sé cómo andemos de tiempo, Juan. Vamos bien, doctor, ¿Vamos no se bien? preocupe, por favor. ¿Te parece? Entonces, me centraría en poner algunos ejemplos para que la utilización del principio pues quede más clara. Sinceramente, Adelante, por favor. espero que así sea. Partiría entonces de una clasificación de sentencias y en primer lugar mencionaría aquellas sentencias que utilizando el principio de presunción de constitucionalidad de la ley declaran la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de interpretaciones que derivan del artículo. Es decir, de manera muy general, la Suprema Corte no se limita a declarar si una ley es inconstitucional, porque ahí sin lugar a dudas estaría no respetando el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, porque la consecuencia de ese tipo de sentencia sería eliminar la disposición normativa del ordenamiento jurídico. Pero tampoco se limita la Corte a determinar la total conformidad constitucional de la ley, sino que hace matices. Es decir, la Corte se pronuncia no sobre partes específicas del artículo, sobre palabras del artículo, sino sobre las posibles interpretaciones que se desprenden de ese artículo. Entonces, empezando por las sentencias que declaran que una norma derivada del artículo es constitucional, pero que a la vez rechazan otra de las interpretaciones o dicho de otra forma, otro de los sentidos que se derivan del artículo. Es emblemática, creo, la sentencia del 29 de julio de 2007, emitida en la acción de inconstitucionalidad 27/2005. En este mecanismo de control constitucional, de manera muy sintética, se sometieron a control, entre otros, los artículos 95 y 103 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. ¿Y qué es lo que estableció el órgano que presentó la demanda? No se encontraban estos artículos dentro de los límites que la Constitución establece.
En el primero de esos artículos, la parte actora señaló que para el sostenimiento de un centro de investigación científica y tecnológica de la caña de azúcar, se tendría que crear un fondo a través de una aportación de cuotas de manera tripartita. Es decir, una parte para el sostenimiento de ese centro de investigación sería aportada por el gobierno federal, otra parte por los industriales y una tercera por las organizaciones de productores de caña. En los términos, lineamientos y reglamentos señalaba esa primera disposición normativa que se acordase por el Consejo Nacional Cañero. Recuerdo que en el segundo de esos artículos se establecía, palabras más, palabras menos, que para asegurar la aprobación del gobierno federal a ese centro, las aportaciones se harían de acuerdo a las previsiones necesarias en el programa especial concurrente que incluye el presupuesto de egresos de la federación de cada año. Asimismo, recuerdo que se dispuso que las aportaciones que deban hacer los abastecedores de caña y los industriales se realicen por toneladas de caña y que dichas aportaciones deberían de ser previamente acordadas en el pleno del Comité Nacional. Entonces ahí está planteado el supuesto. Okay. Con base precisamente en lo anterior, pues la sentencia de la Suprema Corte estableció que es posible interpretar los artículos 98 y 103 de la ley mencionada de conformidad con la Constitución y de esta manera evitar un vicio que podría dar lugar a declarar su inconstitucionalidad. Pero específicamente, Juan, ¿qué es lo que hace la Suprema Corte o en dónde encontraríamos que se aplica el principio de presunción de constitucionalidad en este supuesto? Es decir, no declarando la inconstitucionalidad de esos dos artículos, sino declarando, por una parte, cuál es la interpretación conforme con la Constitución y cuál es la interpretación que se debe de descartar de esa disposición normativa. Entonces, lo que hace la Suprema Corte es señalar que una medida para promover el desarrollo rural integral es el fomento de la actividad agropecuaria a través del servicio de capacitación, por lo que es importante que ese centro de investigación para mejorar la calidad de la caña de azúcar sea necesario darle una viabilidad financiera mediante las aportaciones previstas en la ley sometida a control, las cuales, dice la Corte, no pueden ser impuestas de manera obligatoria. Si te fijas, entonces, aquí está determinando cuál es la forma de entender el artículo que lo coloca como conforme con la Constitución. Es decir, si las aportaciones, más bien, que lo colocarían como contrario a la Constitución. Si se impone la obligación de dar aportaciones de manera obligatoria, esa forma de entender el artículo lo coloca como contrario a la Constitución, de acuerdo al artículo 27 constitucional. En cambio, si las aportaciones se entiende son de manera voluntaria, entonces el artículo se consideraría como plenamente conforme con la Constitución. Okay. Ese sería un primer ejemplo. Otro ejemplo que creo importante a través del cual la Suprema Corte ha utilizado el principio de presunción de constitucionalidad de la ley es cuando el Tribunal Constitucional Mexicano conserva el artículo sometido a control de constitucionalidad, reduciendo su contenido normativo. Un ejemplo emblemático sería la sentencia del 27 de abril del 2007, pronunciada en la acción de inconstitucionalidad
21/2004. En dicho mecanismo se sometieron a control de constitucionalidad algunos artículos de la entonces Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Disposición normativa que podemos encontrar con algunas variaciones terminológicas en la vigente ley que regula también este tipo de cuestiones. Pero sin detenerme mucho en esto y para lo que interesa, en la sentencia se valoró la constitucionalidad del artículo 24 de esa ley, que establecía la posibilidad de que un menor de edad fuera sancionado con multa o arresto. Entonces, imagínate que la Suprema Corte hubiese dicho, no aplico el principio de presunción de constitucionalidad de la ley porque el Poder Legislativo, al momento de establecer que podrá ser sancionado aquel menor de edad que cause destrozos, disturbios en la vía pública con multa y arresto. Hay que recordar, Juan, que los menores de edad en principio son inimputables. Entonces esa disposición normativa sería contraria a la Constitución. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer la Suprema Corte? Posiblemente declarar la inconstitucionalidad del artículo y eliminarla del ordenamiento jurídico mexicano. Pero no hace eso. ¿Para qué? Para evitar vacíos innecesarios en el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hace entonces aplicando el principio de presunción de constitucionalidad de la ley? Pues entonces dice, únicamente voy a declarar inconstitucional aquella porción del artículo que es contraria a la Constitución y entonces voy a presumir, ¿sí? Voy a dejar aquella parte del artículo que lo coloca como plenamente conforme con la Constitución. Y entonces, en el fallo se declara la invalidez del artículo únicamente en cuanto permite imponer arrestos a los menores de edad en los términos precisados en uno de los considerandos de la sentencia, que ahora la verdad no recuerdo cuál fue ese considerando, pero ahí el número de ese considerando, pero ahí lo podemos ubicar. Y en el mismo punto resolutivo de la sentencia, la Suprema Corte manifiesta que si tratándose de la materia penal, la Constitución Federal ha prohibido tajantemente el internamiento de inimputables, es decir, de menores de 12 años y de quienes tengan entre 12 y 14 años por la comisión de conductas antisociales y autorizando esa medida restrictiva de la libertad solo para quienes las cometan después de cumplidos los 14 años. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia? Considera que debe estimarse constitucionalmente válido el artículo de la Ley de Cultura Cívica solo en relación con la imposición de multas como una sanción a los menores de edad, pero en cambio procede a declarar la invalidez de esas porciones normativas por cuanto determinan la posibilidad de aplicar un arresto a los menores de edad. Ese sería un segundo ejemplo, entonces, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este tipo de sentencia lo que se hace es presumir la constitucionalidad de la ley, reduciendo el contenido normativo del artículo. Y no sé si tendría todavía tiempo, Juan, de poner un par de ejemplos más, o ya con estos, por motivo de tiempo, sería suficiente. Pues yo creo que con estos ejemplos nos ha dado mucha luz, digo esto a colación porque también tenemos todavía 3 preguntas más que le queremos hacer al doctor, así que si me lo permite, me gustaría proseguir con las preguntas, pero agradeciendo mucho sobre todo estos ejemplos que realmente son muy, clarifican cómo se ha ido aplicando, ¿no? Y de ahí podrían salir otras preguntas, Claro. pero vaya, como dicen, creo que el tema hasta nos llevaría hasta un semestre estudiarlo en la licenciatura, pero yo sí quisiera preguntarle ahora, y tal vez me adelanté un poco, pero sí me gustaría hacerla. En términos generales, ¿habría alguna clasificación de las sentencias que utilizan el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, doctor? Sí, no, de hecho, sí, mira, cuando uno estudia sentencias constitucionales, siempre es muy recurrente que uno, o creo que metodológicamente
eso sería lo adecuado, clasificar diferentes tipos de pronunciamientos de los tribunales, es decir, no meterlos todos en un solo costal, en una sola caja, sino para ver cuáles son las consecuencias, los efectos reales de estas diferentes modalidades de sentencias que utilizan el principio de presunción de constitucionalidad. Creo que lo adecuado y para que esto quede más claro es clasificar. Y entonces la utilización de este principio en las sentencias no solamente de la Suprema Corte Mexicana, sino también de otros tribunales y salas constitucionales, responde a diferentes formulaciones. Es decir, se podrían emplear por vías muy diferentes en las cuales se determinan, por ejemplo, los diferentes sentidos de la ley que son constitucionales y aquellos que deberían entonces rechazarse por ser evidentemente contrarios a la Constitución. Pero también en otras sentencias los tribunales modifican el contenido del artículo, ya sea reduciéndolo, precisamente como en uno de los ejemplos que acabo de poner, pero también ampliando el contenido normativo del artículo, o incluso que esto considero que no deberían de hacer nunca los tribunales constitucionales, atendiendo al deber ser, pero si nos vamos al ser, en muchas ocasiones lo hacen, es decir, utilizan en un pretendido respeto, y lo digo sinceramente entre comillas, en un pretendido afán de respetar la obra del legislador democrático, utilizan ese principio sustituyendo al Poder Legislativo, cosa que creo que no deberían de hacer los tribunales constitucionales porque entonces están invadiendo competencias que no le corresponden. Y entonces, así me parece, para concluir esta pregunta, esta respuesta más bien, me parece que es posible distinguir varios tipos de sentencias que son deferentes o que tratan de ser respetuosas hacia la obra del legislador democrático. Algunas de ellas son a las que acabo de hacer alusión hace algún momento y otras más serían aquellas precisamente que sustituyen al legislador. No me detengo más en el ejemplo, únicamente lo menciono, el de matrimonio igualitario, por ejemplo, como la Suprema Corte, al controlar aquellas disposiciones normativas que de algunas entidades federativas que siguen conservando o definiendo la figura del matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer con fines de procreación para darse ayuda mutua en la vida, esa disposición normativa es discriminatoria. Hay que recordar, Juan, que a través de juicio de amparo le ha llegado el asunto a la Suprema Corte, por ejemplo, con relación al Código del Estado de Oaxaca que regula esta figura. Y entonces lo que hace la Suprema Corte, utilizando el principio de conservación del derecho, que atenderíamos entonces a otra clasificación llamada sentencias sustitutivas, lo que hace la Corte es decir, aquella parte del artículo que dice entre un solo hombre y una sola mujer debe de ser sustituida por otra parte de ella entre dos personas, y a partir del pronunciamiento de la Corte entonces ya se podrían proteger o incluir dentro de esa disposición normativa los matrimonios igualitarios. Pero como esta podríamos poner muchos otros ejemplos que precisamente tratan de establecer una clasificación de las diferentes modalidades sentenciadoras a través de las cuales se utiliza el principio de presunción de constitucionalidad de la ley. Y vaya, doctor, que el tema es muy interesante. Ahorita con lo que usted señalaba, se me viene a mi memoria, pues también analizar otros tópicos que digo, nos llevarían a otros programas, ¿no? La cuestión de las omisiones legislativas, por ejemplo, ¿no? Todo esto que se dio, cuando estamos ante una omisión legislativa, o sea, cuando hay una omisión legislativa y cuando no la hay, o cuándo podríamos hablar de una norma discriminatoria de origen, ¿no? Por así decirlo. Digo, son tópicos muy interesantes que creo se ligan también a este ámbito de la presunción de constitucionalidad de las normas, ¿no? Perdón, Juan, que te interrumpa, pero sí, Adelante. de hecho, estos temas de sentencias constitucionales pues propician muchos otros temas que se relacionan entre sí, y uno importante es este que menciona sobre inconstitucionalidad por omisión legislativa, que daría para
otra charla, porque tendríamos entonces que analizar en relación con esto otras clasificaciones también que tendrían que ver con omisión legislativa total, es decir, cuando el órgano legislativo obligado a desarrollar alguna disposición normativa de acuerdo, por ejemplo, a algún artículo transitorio de la Constitución mexicana, no lo hace. Entonces ahí estaríamos en presencia de una omisión legislativa total. O bien otra clasificación que atiende a las que se conocen como omisiones legislativas parciales, que serán aquellas en términos muy generales, que a través de las cuales el Poder Legislativo sí hace su trabajo, es decir, sí desarrolla una disposición normativa, pero lo hace de manera deficiente. Y esa falta de regulación o esa regulación parcial puede originar pues que se discrimine a determinados grupos sociales. Pero como bien dices, este tema daría para otra o muchas otras charlas, porque necesariamente tendríamos que poner pues varios ejemplos a través de los cuales, por ejemplo, la Suprema Corte emite recomendaciones a los órganos legislativos para que configuren una ley reglamentaria, como sucedió, recordarás, por ejemplo, en el caso de una organización de la sociedad civil llamada Artículo 19, que le pide a la Suprema Corte que el Congreso de la Unión emita la ley reglamentaria del artículo o de una de las partes del artículo 134 constitucional. Ahí estamos en presencia de una omisión legislativa total, pero a través de muchas otras sentencias, la Suprema Corte trata de corregir las omisiones legislativas parciales en las cuales incurre tanto el Congreso de la Unión como la legislatura locales. Pues vaya que me quisiera tomar el atrevimiento de comprometernos a que otro programa sea hablar Claro sobre que sí. las comisiones legislativas, si me lo permite, doctor, ya Por usando un poco de supuesto. la confianza nos ponemos de acuerdo y sería Claro que sí. interesante seguirlo teniendo en este espacio. Ahora, volviendo, como dicen, ya el tema como para ir cerrando este brillante tópico, me gustaría preguntarle cuáles serían algunos de los límites que deberían de tener en cuenta los tribunales, es decir, nos había dado bosquejos de luz a esta pregunta, al decidir utilizar el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, por ejemplo. Vale. Sí, mira, hay muchísimos límites. Si te parece, me centro solamente en los más relevantes Sí. y sobre todo haciendo alusión eh, a que el esfuerzo interpretativo por salvar la ley y la idea que en parte de la charla ya la he mencionado, pero que la retomo de manera más precisa, de que solo se debe proceder a invalidar la ley como último recurso. No se puede entender en el sentido de que el mantenimiento de una disposición permita lesionar la Constitución. Y este creo que sería un primer límite que deberían de tener los tribunales constitucionales cuando deciden utilizar el principio de presunción de constitucionalidad de la ley. Ya que cuando no hay duda, Juan, acerca de cuál es la norma que el legislador quiso incorporar en el ordenamiento jurídico y esa norma es contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema sin lugar a dudas, debería emitir una sentencia que declare su invalidez, garantizando de este modo el orden en el elemental que, digamos, anima el sistema jurídico en donde la Constitución, como no podría ser de otra manera, tiene una prevalencia jerárquica sobre el resto de normas jurídicas. La misma jurisprudencia de los tribunales constitucionales en innumerables ocasiones han señalado las consecuencias contraproducentes que un desmesurado empleo del principio de presunción de constitucionalidad de la ley podría traer. Y con el afán de evitar esas consecuencias, en varios pronunciamientos, esos tribunales pues han recomendado que una interpretación de la ley
que conduzca a un resultado distinto de la literalidad del artículo sometido a control de constitucionalidad, solo sea posible, por ejemplo, cuando haya ambigüedad o cuando esa ambigüedad derive de una coherencia sistemática entre disposiciones constitucionales. Es justo por esto que los tribunales no deberían tratar de reconstruir una norma que no esté debidamente incorporada en un artículo y concluir artificiosamente que esa norma es plenamente conforme con la Constitución. Por tanto, considero que los tribunales constitucionales deben ser muy cuidadosos cuando utilicen el principio que estamos analizando. En las sentencias constitucionales, sobre todo, deben de autocontrolarse, Juan. Si no quieren que la armonización entre principio de supremacía constitucional y la deferencia que deben tener hacia el legislador se convierta en una forma de no respetar la voluntad del legislador democrático. Si recuerdas, uno de los argumentos principales que motivan la utilización del principio de presunción de constitucionalidad es precisamente ser deferentes, ser respetuosos hacia el legislador. Pero hay ocasiones, y muchas desafortunadamente, a través de las cuales los tribunales constitucionales, argumentando que están utilizando el principio de presunción de constitucionalidad, están siendo deferentes hacia el legislador, pues al invadir competencias hacen precisamente lo contrario. Invaden las competencias que únicamente y constitucionalmente le deberían de corresponder al legislador democrático. Así es, exactamente. Y con esto me gustaría hacerle ya una última pregunta, ya para casi Las que concluir, quieras. porque me gustaría también que nos diera al final una conclusión. ¿Podría establecer algunas problemáticas que se generan con el empleo del principio que estamos analizando? Sí. Además de esos límites a los cuales acabo de referirme, creo que una de las problemáticas más evidentes cuando se emite una sentencia constitucional utilizando el principio de presunción de constitucionalidad de la ley es la relacionada con el diseño de las sentencias. Es decir, cómo los tribunales deciden configurar la parte considerativa o la parte resolutiva de las sentencias, y precisamente en cualquiera de esas dos partes se decide introducir o aplicar el principio de presunción de constitucionalidad. Y entonces creo que para evitar la inseguridad jurídica que con esas sentencias se originan, cuando no se puede sobre todo percibir claramente cuál es el sentido constitucionalmente conforme de la disposición después de la sentencia, es decir, hay muchos pronunciamientos, Juan, a través de los cuales los tribunales constitucionales, y lo digo en plural porque esto no es únicamente algo que realice la Suprema Corte Mexicana, sino podemos ubicar esta problemática en cualquier tribunal constitucional latinoamericano o europeo. Es muy problemático cuando se declara, por ejemplo, la inconstitucionalidad solamente de algunas interpretaciones de la ley, pero entonces en la parte resolutiva de la sentencia, pues no queda establecido esto. Y la problemática implicaría entonces que a partir del pronunciamiento del tribunal, uno ya no sabe qué es lo que sigue siendo derecho después del pronunciamiento de la Corte. Y sobre todo la problemática se agrava cuando los tribunales constitucionales emiten sentencias pues farragosas, poco claras, sentencias como recuerdo alguna del Tribunal Constitucional Español de cerca de 10,000 páginas. Pues ya miras tú, no hay ni el tiempo ni las ganas suficientes para leerse
sentencias tan amplias. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los tribunales constitucionales para solucionar este tipo de problemáticas? Pues establecer en la parte resolutiva de la sentencia una remisión a un considerando en específico, o también que la interpretación quede claramente registrada en la parte resolutiva, es decir, creo que no sería problemático para los tribunales establecer en esa parte resolutiva o como se le conoce en otros sistemas de justicia constitucional, parte dispositiva, es decir, el artículo se presume constitucional, o si no quieren utilizar ese fraseo, por lo menos decir el artículo será conforme con la Constitución siempre y cuando se interprete de tal o cual forma, o el artículo se entenderá a partir de este pronunciamiento en la forma establecida en el considerando correspondiente, que eso, creo que ese tipo de fraseo en las sentencias pues facilitaría mucho no solamente a los abogados postulantes, sino también a todos los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación y también los de los poderes judiciales locales que en un futuro, después del pronunciamiento de la Corte, tendrían que aplicar esa disposición normal. Y sí, y vaya que tienen que hacerlo de esta manera. Doctor, pues digo, el tiempo siempre digo que es muy envidioso, se adelanta, es de nuestros amigos el que nunca nos da más tiempo para seguir charlando y disfrutando de estas tertulias, pero sí me gustaría decirle, como conclusión final de su parte, ¿qué podría decirnos de este tema, este valioso tema de la presunción de constitucionalidad de la ley? Habría muchísimas cosas que decir en relación a él, es decir, eh, pero la principal sería que si bien es cierto, recordando que de acuerdo al artículo 14 de la Constitución mexicana, recordarás que se establece este tipo de principios como algo complementario de la ley, cosa que creo que en nuestros días ya no lo son, porque hay principios que se encuentran incorporados en la Constitución, otros principios que, como lo dije al inicio de la charla, se encuentran incorporados en la legislación y otros más como este de presunción de constitucionalidad de la ley que han sido desarrollados de manera muy amplia por los tribunales constitucionales a través de su jurisprudencia. Entonces creo que el intérprete de la Constitución debería de tener muy en cuenta estos principios al momento de decidir si declara constitucional o conforme con la Constitución a la disposición normativa. Y creo que específicamente el principio de presunción de constitucionalidad de la ley armoniza otros dos principios. Por una parte, el principio de supremacía constitucional que implica que dentro del ordenamiento jurídico, por ejemplo, mexicano, no tienen que haber disposiciones normativas que vayan en contra de la ley fundamental del Estado. Pues eso sería pues la principal pretensión por parte de la Suprema Corte Mexicana, por ejemplo. Pero imagínate que solamente aplicar el principio de supremacía constitucional, pues entonces estarían emitiendo sentencias que posiblemente innecesariamente estarían propiciando vacíos en el ordenamiento jurídico. Esto es relevante sobre todo si tomamos en consideración que en muchas ocasiones pues el legislador no es ágil al momento de colmar una laguna normativa que genera una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley. Y entonces aquí es donde entra en juego el principio democrático, ¿sí? Que en mayor medida se ve reflejado a través del principio de presunción de constitucionalidad de la ley. Y entonces la armonización en dónde operaría, Juan, cuando por una parte al emitir una sentencia, un tribunal, la Suprema Corte Mexicana, protege el principio de supremacía constitucional, no dejando dentro del ordenamiento jurídico interpretaciones o sentidos de la ley que sean contrarias a la Constitución, y a la vez presume
que el resto de interpretaciones son conformes a la Constitución y que por lo menos no era intención del Poder Legislativo configurar una disposición normativa que llegase a transgredir el contenido de la Constitución. Perfecto, doctor. Pues yo creo que es una excelente conclusión en este sentido. Gracias de verdad, doctor, por su tiempo. Sabemos que es un hombre muy ocupado, pero agradecemos siempre su buena disponibilidad para con toda la comunidad universitaria, para compartir sus conocimientos y para ayudarnos a aprender y comprender estos temas que son muy importantes día con día en el mundo del derecho, tanto en la academia como en la investigación, como también en la praxis jurídica. Pues realmente muchas gracias, doctor. Por favor, hay que leer también los libros. Hago esa invitación, sobre todo el nuevo, perdón, el del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y también, pues, qué bueno que lo señaló el doctor, el de sentencias atípicas, si no estoy mal, de Porrúa. Y pues también siempre es bueno leer cualquier otro artículo o alguna información que tengamos del doctor Giovanni, siempre va a ser enriquecedor. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo, quienes hacen posible la realización de estos foros, pero también la demanda de que sigamos aprendiendo, sigamos creando conocimiento y cultura jurídica para todos nuestros estudiantes de derecho, tanto del país como también de otras latitudes. Pero sobre todo, gracias a nuestro rockstar del día de hoy, doctor Giovanni, gracias por su tiempo. No, gracias a ti, gracias a quienes nos siguen y como siempre con la súplica en estos momentos de que nos protejamos y que protejamos a todos. Así Hasta es. luego, que estén muy bien. Esto no ha pasado, pero seguiremos cuidándonos. Y usted que nos escucha, suscríbase a nuestro canal, difunda Claro que sí, con todo gusto. esta difusión porque le puede hacer de gran ayuda a muchas personas. Y sobre todo también regálenos un like si fue de su agrado. Y muchas gracias, queridos oyentes, por estar siempre con nosotros. Doctor Giovanni, tenga una excelente tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego.